Bien, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Básicamente el enunciado es una página, todas las especificaciones que hicimos en el trabajo número 1 se mantienen ahora. Así que, ¿qué es lo que dice el trabajo número 1? Utilizando el sistema eléctrico propuesto en el trabajo número 1, es decir, con todas las especificaciones, el diagrama del mismo, etc. Se desea realizar estudios de cortocircuito en todas las barras del CEP bajo las normas ANSI e IEC. Para ello debe estudiar fallas simétricas y asimétricas. Perfecto. Con el fin de atenderse a la norma técnica chilena, deben realizarse estudios de cortocircuito para fallas trifásicas, bifásicas, bifásica de tierra y monofásica de tierra. Para ambos estándares de cálculo debe tener en consideración la determinación de todas las componentes de cada estándar. ¿Okay? Y por lo tanto, de acuerdo a lo que nosotros vimos cuando analizamos en particular cada uno de los estándares, ustedes se dieron cuenta de que bajo el estándar ANSI y el estándar IEC se definen algunas componentes de cortocircuito, ¿cierto? Que no necesariamente son las mismas que aparecen en la norma técnica chilena, y por lo tanto usted va a tener que, uno, informar cuáles son las corrientes o las componentes de cortocircuito definidas o expulsadas, digamos, por el estándar ANSI, las corrientes de cortocircuito expulsadas por el estándar IEC, y a partir de esos resultados, usted va a poder decir, mira, de acuerdo a la norma técnica chilena, estos son las 7 componentes de cortocircuito que yo voy a especificar para cada una de las barras. ¿Ok? Entonces, si bien usted se va a basar en el estándar ANSI y el estándar de cálculo IEC para sus resultados, usted va a tomar eso y finalmente tiene que especificar lo que dice en la norma. ¿Ya? Anexo técnico, corriente de cortocircuito, lo mismo que digo. Con estos resultados, debe realizar especificaciones generales de interruptores de potencia asociados a los elementos del sistema eléctrico propuesto, además de incorporar el modelo de etapa. Entonces, ¿cuál es su objetivo aquí? Primero, hacer el informe, ¿cierto? O sea, hacer el estudio de cortocircuito. Sacar mis corrientes ANSI, sacar mis corrientes IEC en cada una de las barras para cada una de las condiciones que establecí. Recuerde que son 4 nomás, ¿cierto? Las combinaciones que aparecen entre generación interna y el switch abierto y cerrado. Una vez que ya tenga esas dos componentes de cortocircuito dadas por cada uno de los estándares, usted combina esa información, ¿cierto? Y lo que informa finalmente como respuesta a las componentes de cortocircuito en cada una de las barras son los que especifica la norma chilena. Así que va a tener que estudiarse esa parte particular de la norma, el anexo técnico. Y una vez que ya tiene todos esos resultados, lo que debe hacer es utilizar esos resultados específicamente para especificar los interruptores de potencia asociados a todos los elementos. Entonces, como ya dijimos, cada barra tiene asociados elementos, ramas que van hacia diferentes partes del sistema, y por lo tanto en cada una de ellas debiese haber un cuadradito, ¿cierto? O un low voltage circuit breaker, cualquiera de ellos, ¿ya? Uno de alta tensión o uno de baja tensión, depende de lo que corresponda. Recuerda que menos que 1000 volts es bajo voltaje, más que 1000 volts son los cuadraditos, los de alto voltaje en etapa. Adicionalmente, estudie cómo las propuestas de soluciones operativas que plantean el trabajo número 1 afectan a las corrientes de cortocircuito y las especificaciones de interruptores de potencia. Entonces, aquí quiero que a todos les quede absolutamente claro esto. De nuevo, aquí yo esa especificación de los interruptores que hice es súper básica, ¿cierto? Y básicamente o fundamentalmente yo lo estaba haciendo mirando las cosas que justo me interesaban, que era la corriente máxima y la corriente de interrupción. Pero del punto de vista formal, ¿cierto? Cuando uno hace un estudio de cortocircuito, siempre tienes que especificar las 7 componentes que aparecen en la norma. Independiente si para los fines que requeremos de la tarea vamos a necesitar 2 o 3 de esas componentes. Siempre en un estudio formal de cortocircuito uno tiene que atenerse a lo que dice la norma técnica
y de igual forma hay que especificarlas todas, ¿no? Y déjeme decirle algo, eso se hace principalmente porque nuestra especificación de interruptores que estamos haciendo para la modelación en etap, simplemente necesitamos alguna de las componentes. Si usted hace una especificación real de un interruptor, entonces va a tener que especificar muchísimas cosas más, ¿no? Y por lo tanto, ahí cobran importancia todas las componentes, las 7 componentes de cortocircuito que aparecen en la norma, ¿sí? Y por supuesto, diferentes fabricantes van a tener también diferentes especificaciones, así que lo mínimo con lo que usted puede contar para especificar un interruptor son esas 7 componentes que le digo yo que aparecen en la norma. Y después uno se va a ir adecuando dependiendo de lo que diga cada fabricante, ¿cierto? Y cómo ellos tratan sus asuntos. Bien, generación interna. Generación interna, y aquí tiene usted interruptor. Generación interna, sí, sí, no, no. Y el interruptor puede estar on, off, on y off. ¿Okay? Y aquí tenemos los casos de estudio. De nuevo, ¿por qué se disminuyó a 4? Porque consideración de los cálculos de cortocircuito es que los TAP son TAP nominales. Por lo tanto, no importa si usted tiene el TAP en 1.05 o el 0.95, los cálculos siempre se van a realizar considerando los TAP nominales. ¿Okay? Y alguien podría pensar, yo creo que algunos de ustedes están también en CEP 2, creo que vi los listados y algunos nombres eran los mismos. Así que para los que estén, ahí lo estamos haciendo, ¿cierto? En una de las tareas vamos a comprobar si es que realmente los TAP afectan a las corrientes de cortocircuito y los elementos paralelos, ¿cierto? Los elementos chant también afectan o no a las corrientes de cortocircuito. Los estándares dicen desprecialo nomás, ¿cierto? Haga los TAP nominales, desprecie las cosas chant. Pero la verdad es que hay que comprobar esas cosas, ¿no? No hay que tragarse todo lo que le dicen. Pero este es un ramo más de aplicación más que de teoría. Bien, interruptores, casos, y aquí, por ejemplo, usted dijo en la tarea número 1, dijo, ok, en este caso estamos bien, no hay que hacer nada, ¿cierto? En este caso hay que hacer algo. En este caso estamos bien, en este caso hay que hacer algo. Por ejemplo, ¿no? Y con ese algo me refiero a que los voltajes estaban fuera de los límites que se establecieron, que algunos elementos estaban en sobrecarga, o de que el generador, por ejemplo, estaba trabajando más de su potencia nominal, etcétera, cualquier cosa. ¿Ya? Y usted para esos casos propuso algo, ¿cierto? Propuso algo. Todos propusieron cosas diferentes. Banco de condensadores, ¿cierto? Algunos solamente trabajaron con los TAPs, algunos propusieron generadores, ¿cierto? Algunos propusieron cambiar la capacidad de los transformadores, la capacidad de ventilación, diferentes cosas. Pero eventualmente cada una de esas propuestas de solución, ¿cierto? Entonces aquí hizo una propuesta, y aquí hizo otra propuesta, ¿cierto? Lo que dijimos que ojalá, ¿cierto? Esas dos propuestas sean las mismas y esa única propuesta le dé solución a estos dos casos, ¿sí? Eso era lo ideal, digamos, a los 8 casos que usted analizó. Entonces lo que tiene que agregar aquí en este trabajo es, usted por supuesto va a analizar qué es lo que pasa en el caso base. Eso que está. Y va a obtener las corrientes de cortocircuito ANSI, lo voy a escribir mejor. Salida del estudio, estándar ANSI, estándar IEC, ¿cierto? Va a tener una pila de corrientes, ¿sí? Componentes de corriente 1, 2, 3, que son las componentes de cortocircuito que usted puede obtener como salida del estándar ANSI. Lo mismo con el IEC, ya sea, por ejemplo, la corriente, o sea, en el estándar IEC, vimos que uno podría calcular la corriente peak, uno puede calcular la corriente simétrica inicial, uno puede calcular el I sub B, que es la corriente de interrupción,
la corriente de estado estacionario. Esos son 4 componentes, por ejemplo, que nosotros podemos sacar del IEC. Y del ANSI también tiene sus respectivas componentes que yo les recomiendo lo saquen siempre del reporte, ¿ya? Etcétera. Y después usted toma estas dos cosas que están acá y dice, mira, según la norma técnica de calidad y seguridad de suministro, usted tiene que especificar 7 componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? 7 componentes de cortocircuito. Y por lo tanto, a partir de los resultados que yo obtuve del estándar ANSI y del IEC, yo voy a ser capaz de poder definir esas 7 que están ahí. Y si no soy capaz, tengo que usar las equivalencias que mismas aparecen en el anexo técnico de la norma. Ahí salen que a partir de ciertas corrientes de cortocircuito que uno puede calcular, indirectamente uno puede utilizar una función matemática para poder determinar cuáles son las otras componentes que sí establece la norma técnica de seguridad y calidad. ¿Okay? Y una vez que yo tengo todo eso, tengo que ver, perfecto, estas propuestas que están aquí, que yo agregué en estos casos que están acá, ¿modifican o no modifican estas componentes que yo calculé aquí? ¿Sí? Eso es lo que hay que agregar, digamos, respecto de las cosas que propuso cada uno, que pueden ser diferentes. Y de nuevo, no quiero decir que que hay una única solución para lo que hicimos y por eso cada uno va a seguir de la mano con su respectiva solución que propuso en el trabajo número 1. Pero sí hay cierta validez más en unas que en otras. Eso es innegable. Ahora, si usted no quiere hacer este trabajo 2 veces, yo le propongo inmediatamente en la primera iteración que haga, en la primera vuelta de cálculo, inmediatamente considere las propuestas de mejora que usted propuso. Y de esa forma va a llegar inmediatamente a las corrientes de cortocircuito definitivas que usted va a utilizar para el sistema. Porque esa propuesta básicamente lo que está diciendo es que en la operación normal siempre va a estar funcionando, ¿cierto? Ya sea otro generador o un aumento de capacidad, etc. Pero dependiendo de las cosas que usted proponga, van a haber diferentes resultados, ¿cierto? Por ejemplo, si usted propuso un generador, con seguridad van a cambiar las corrientes de cortocircuito respecto del caso base. Si usted propuso cambio de taps, ya dijimos que no. Si usted propuso un aumento de capacidad de un transformador, por supuesto que no, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver, es una cosa externa, digamos, que se agrega al transformador para poder aumentar su capacidad. Si usted dijo que iban a haber un banco de condensadores, entonces probablemente sí va a haber un efecto en las corrientes de cortocircuito. Entonces, por eso hay que analizar la propuesta dependiendo de lo que sea. Y consecuentemente usted en el informe va a decir por qué se modifican y por qué no se modifican. Eso respecto de la consulta. Ahora voy a responder una de las preguntas que me hicieron delante. Miguel pregunta, si consideramos un escenario de operación en donde las cargas y motores funcionan al 50%, ¿ese caso no se toma? Según él dice, no tiene sentido, pues queremos dimensionar los interruptores en la peor condición. Efectivamente, Miguel, si usted tiene un motor operando al 50%, el aporte que va a tener el cortocircuito va a ser exactamente el mismo que si usted lo tuviese operando al 100%. ¿Ya? Quizás en la realidad pudiese haber alguna diferencia, pero desde el punto de vista del estándar, el modelo que se utiliza para establecer las cargas es el mismo, ¿cierto? Una FEM detrás de una impedancia. Así que da lo mismo. Entonces, como bien dice usted, no es que una sea peor condición que la otra respecto de los cortocircuitos, sino que los dos van a llevar al mismo resultado. Y recuerde también las consideraciones que hacíamos en SEP2 de que las corrientes prefalla eran nulas. Así que no importa si usted tiene cero carga o tiene carga nominal, no afectan nada a las corrientes de cortocircuito.
interesante. Bien, ahora es el momento de preguntar. ¿Qué más preguntas hay respecto de esto? Del trabajo. ¿Queda claro o no queda claro? La fecha de entrega es esa, ¿eh? Martes 29 de diciembre. Lo voy a corregir en Nadeca porque no está corregido. Así que ayer su tiempo, como siempre, me alegra hasta el momento de que no hayan tenido muchos problemas teóricos, ¿ya? En el desarrollo de qué es lo que significa lo que estamos haciendo y más bien sus consultas se han basado en cómo analizamos o si el análisis que te están haciendo está correcto eh, para lo que se propone en el enunciado. Eso me deja un poco más tranquilo. Así que eso, los invito entonces a trabajar desde ya. No es mucho, se lo digo honestamente, no es la tarea más difícil del mundo, pero sí hay un trabajo importante detrás en poder condensar todos estos datos y entregarlos de una forma más maleable y más fácil de entender. Y no se olviden nunca que estas tareas, yo trato de que ustedes las hagan bien completas y ah, bien hechas en forma y en fondo, porque no es porque a mí me interese tener los resultados de esta tarea, me da lo mismo, ¿ya? A mí me interesa que usted, en 5 años más, cuando realmente necesite trabajar con ETAP, diga, verdad que yo con el profe hice esto, voy a revisar mi tarea. Y usted lea la tarea y entienda inmediatamente qué es lo que hizo y cómo funciona ETAP. O va a tener que verse los no sé cuántas horas de video si es que lo está descargando. Cualquiera de las dos cosas. Pero yo se lo prometo, si usted hace bien las tareas y las resuelve bien, le va bien en el ramo, lo más probable es que a todos les vaya relativamente bien. Yo no espero que este sea un ramo que sea corta cabeza ni nada por el estilo. La idea es que les sirva, ¿no? Y como les digo, quizás en primera instancia en su vida laboral no va a ser de gran ayuda de TAP, ¿ya? Porque es muy difícil que en una industria le otorguen, digamos, este nivel de responsabilidad a una persona que recién está entrando a la vida laboral, pero después de unos ciertos años ya uno puede ganarse esa confianza y empezar a hacer estudios con esto. Bien. Bien. Respecto de lo de hoy, tengo dos principales metas hoy. Una es aprender a especificar la razón de transformación de los TC, y la segunda es aprender qué es la curva de operación de los relés del sobrecorriente. Estoy haciendo todo esto que después se va a borrar y me carga eso. Pero está bien. Ok. Pregunto. Nosotros le pusimos algunos valores aquí, ¿cierto? La clase anterior. Pero ahora los vamos a aprender a establecer. Bien, aquí no hay mucho que pensar en los transformadores de potencial, ¿no? No hay mucho que pensar. Es decir, o es 220 o es 240 y se acabó el problema. No hay nada más que hacer, ¿no? Pero en los transformadores de corriente hay algo particularmente importante. Y es lo siguiente. ¿Quién recuerda cuál es una de las características principales que tienen los transformadores de corriente? O lo voy a preguntar de otra forma. Da lo mismo si por el primario circulan 10 amperes o circulan 100 kiloamperes. ¿O no da lo mismo?
¿Qué dice el público? ¿Podría ser la saturación del transformador? Exactamente, muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Es decir, parece que nos da lo mismo, ¿cierto? Parece que nos da lo mismo. Entonces vamos a poner aquí un título. Hablemoslo aquí en la pizarra y después lo llevamos a la práctica. De razón de transformación. En transformadores de corriente. Entonces, por aquí yo tengo una cosita que les puede ayudar. Y es esto. Ya, yo creo que a todos se les hace familiar el dibujito. ¿Qué es lo que hay aquí? Básicamente, esta curva es la relación que hay entre, veámoslo así, corriente en el primario y corriente en el secundario. ¿Okay? Aquí es voltaje, pero pensemos que la carga es una carga constante y por lo tanto voltaje y corriente se pueden tomar como lo mismo, ¿sí? Por unidad. Por unidad. ¿Ya? Simplemente para establecer, digamos, lo que queremos hacer. Después le vamos a meter número a todo esto. Pero podríamos pensar que este corriente de primario, corriente de secundario, y podemos ver de que aquí existe una zona lineal, ¿cierto? Una zona casi lineal, prácticamente lineal, donde la razón de transformación es la razón de transformación que dice ser el transformador, ¿cierto? Es decir, si el transformador es de, por ejemplo, si el transformador de corriente es de 600, es a 5, entonces, si yo estoy trabajando en la zona lineal, voy a mantener esa razón de transformación. Es decir, si en el primario yo tengo 600 amperes, por ejemplo, tengo 600 amperes, entonces la corriente en el secundario va a ser 5 amperes. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo con la razón de transformación. Si en el primario yo tengo 300 amperes, entonces en el secundario yo tengo 2.5 amperes. ¿Sí? Porque es una zona lineal. Estoy en la zona lineal. Se mantiene esta razón de transformación. Pero fíjese que durante todo el rango, sobre todo aquí y acá, yo tengo unas zonas de saturación y por lo tanto llega un punto en que la corriente en el primario ya no puede subir más porque o si no voy a tener un error en la razón de transformación, ¿cierto? Vale decir, la lectura de la corriente que yo estoy midiendo es errónea. ¿Okay? Y eso está establecido en la precisión del transformador, ¿cierto? Todos sabemos que esta zona de acá no es exactamente lineal y por eso el fabricante establece una precisión en la medición, ¿cierto? Nunca es 100% correcta lo que yo mido en el secundario, porque esa zona lineal tampoco es tan lineal, digamos, perfectamente matemáticamente lineal. ¿Ya? Pero siempre se establece en clase 5%, 3%, 1% de error. Pero aquí ya todo se fue a las pailas, ¿cierto? Aquí se fue a las pailas la cosa. Entonces, la gran pregunta de esto, ¿ya? Y esto se los voy a plantear porque hay que analizarlo caso a caso. La gran pregunta aquí es, ¿cuántas veces debe ser esta corriente nominal multiplicado por cuántas veces tal que yo llego al codo de saturación? Entonces, esa es una pregunta difícil de contestar y depende del fabricante, de la tecnología, de la potencia, etc. Ahora, para efectos teóricos y para efectos de modelación de lo que vamos a hacer aquí, vamos a pensar de que esta cantidad es 20 veces la corriente nominal del primario. ¿Ya?
Pero de nuevo, yo se lo advierto. Lo ideal sería que esta modelación que estamos haciendo esté ligado cada uno de los elementos a un equipo real. Lamentablemente yo no he logrado encontrar información tan fidedigna ni académicamente correcta para cada uno de los elementos que están en el sistema. Para algunos sí, sobre todo los de baja tensión, los motores y los transformadores más pequeños, pero cuando nos vamos a media tensión ya se empieza a dispersar la cosa y derechamente no podemos yo no he podido encontrar todos los parámetros. Si alguien quiere ser ayudante en algún momento y me quiere ayudar con eso, se lo agradecería con el alma. Pero por el momento yo no he podido hacerlo. Cosa de ponerle un sazón más práctico a lo que estamos haciendo. Pero es difícil, ¿eh? Por eso yo le digo que esta cosa hay que analizarlo cada caso. Los transformadores de potencial, entonces, dependiendo, este valor que está acá puede ser 20 veces la corriente nominal, puede ser 30 veces la corriente nominal. Yo he visto algunos hasta que son 70 veces la corriente nominal. Por lo tanto, hay que casarse con algún número. El transformador de más baja tensión es 5 veces la corriente nominal, el codo de saturación. Como le digo, para efectos prácticos o para efectos de este curso, vamos a considerar de que para este curso vamos a considerar de que esto es 20 veces la corriente nominal. ¿Ya? Codo de saturación. ¿Qué significa ahora eso? ¿Qué significa ahora eso? Para nuestros cálculos. Y los vamos a aplicar inmediatamente a esa rama que estamos analizando. Que cuando hayan 20 veces la corriente nominal, entonces nosotros tenemos que estar dentro de la zona lineal del transformador de corriente. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa de que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplito aquí. Por ejemplo, si yo tengo, ¿cuánto era la barra? Era la barra 6, ¿cierto? Barra 6. Por aquí hay una rama. ¿Sí? Aquí había un transformador. Aquí había un transformador. Aquí está el interruptor que ya especificamos. Y aquí hay un transformador de corriente. Entonces, ¿qué niveles de cortocircuito teníamos acá? En esa barra. Lo borré parece, ¿cierto? Pero veámoslo de nuevo. Cortocircuito en la barra 6. Cortocircuito en la barra 6. Y vamos a ver los componentes de cortocircuito que nos interesan. Bueno, aquí nos interesa inicialmente la corriente máxima. ¿Por qué? Porque la corriente máxima que vamos a medir no se tiene que pasar del codo de saturación. Eso es lo que queremos. Entonces buscamos por aquí el I sub P. Aquí, por aquí está. Aquí está. I sub P, aquí está. 32, 34, 27, 33, 34.5 kiloamperes. Lo voy a anotar aquí y volvemos al tiro.
34.5 kiloamperes. Este es I sub P. Ok, pregunto entonces. Pregunto. ¿Cuál debe ser la razón de transformación mínima que yo debiese considerar para ese TC que está ahí? Escucho. Ahí está toda la información que necesito. Voy a escribir la pregunta. 1 a 20. ¿Por qué? ¿No hay un por qué? Mínima. ¿Cuál es la razón de transformación mínima para STC? 2000 a 5. 2000 a 5, dice el compañero. ¿Por qué 2000? Yo diría la corriente secundaria del transformador, y ahí dependiendo si es partido a 5 o A 5, a 1. sí, el secundario es 5. Entonces sería la corriente nominal del secundario del transformador, ¿Ya? es a 5. En este caso, ¿qué valor sería eso? ¿O cuál sería la... Respondamos la pregunta. ¿Cuál es la razón de transformación mínima para STC? Dado que el punto de saturación está en 20 veces la corriente nominal. Si yo divido ese 34,5 kiloamperes por 20 me da 1725, por lo que debería elegir por encima para que no se Exacto. sature. Exactamente. Entonces lo que dice el compañero es, entonces deberíamos elegir 34.500 dividido por 20 es a 5. Esa debiese ser nuestra especificación, ¿cierto? Mínima. Ahora, nunca en la vida vamos a encontrar un 34.5 kiloamperes dividido por 20 es a 5, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? 1725. 1725 amperes es a 5. Ok, entonces aquí tenemos que... Chuta, alguien me había escrito cosas. Ah, ya, pero es lo mismo que respondimos. Sí, estamos bien. Esto lo tengo aquí. Entonces fíjese lo siguiente. Un segundito que estoy abriendo la foto que quiero. Mostrar. Entonces aquí yo tengo una cuestión bastante vieja, pero que sirve. Ok, lo vamos a abrir aquí nomás. Fíjese. Aquí hay entonces un listado de razones de transformaciones nominales o estandarizadas, ¿cierto? Las clases y las clases, tal como las define TAP, ¿cierto? B01, B02, B05, B09. Para este fabricante que no me acuerdo quién es. Pero da lo mismo. Entonces, fíjese que este fabricante define, mire, yo tengo
300 de A5, 400 de A5, 500, 600, 750, 800, 1000, 2000, 1200, 1600, 1500, 1600, 2000, 2500. En nuestro caso, ¿cuál sería la mejor opción? ¿2000? 2000 A5, ¿cierto? De hecho, esto mejor. Vamos a volver aquí. Ahí sí. A ver si les queda esto. Entonces, de acuerdo a lo que hemos hecho hasta el momento, la especificación correcta debiese ser 2000 A5 bajo ese fabricante, ¿cierto? Bajo ese fabricante. Si vemos otro fabricante, entonces va a tener otras especificaciones, otras clases y todo el cuento. Así que, de nuevo repito lo mismo que dije al comienzo. Todo esto tiene que hacerse de forma bien específica, de acuerdo al proyecto que estoy evaluando, al fabricante que estoy eligiendo para comprar y cómo es la curva de saturación particularmente de este fabricante, ¿cierto? Particularmente de ese fabricante. Nosotros supusimos que era 20 veces la corriente nominal. Pero, de nuevo, eso hay que verlo desde el punto de vista de cada fabricante. Ahora, este punto que está aquí, ¿cierto? Hay un valor mínimo, ¿cierto? En el que la razón de transformación también, de hecho aquí lo vamos a agregar como azul. No como azul con esto. Entre ese punto y ese punto tenemos la zona lineal, ¿sí? O zona donde se mantiene la razón de transformación, ¿cierto? Es decir, nosotros podemos ser o fiarnos de que esa razón de transformación se va a mantener dentro de la tolerancia que me dice el fabricante dentro de esos dos codos de saturación. Pero fíjese que además de ese codo de saturación que está en hartas veces la corriente nominal, también hay otro codo de saturación cuando la corriente es bastante pequeña, ¿cierto? Y esa corriente bastante pequeña, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Ya? De nuevo, depende del fabricante, depende de las características constructivas del interruptor, depende de la potencia del interruptor. Pero por lo general está entre un 5 y un 10% de la corriente nominal. ¿Ok? Eso es lo que yo les puedo dar como parámetro de referencia, ¿no? 5 a 10% de la corriente nominal. ¿Qué significa eso? De que cuando esté fluyendo, en este caso nosotros elegimos 2000 EA5, 2000 EA5. Cuando estén fluyendo el 10% de eso, o el 5% de eso, ¿cuánto sería el 10%? Serían 200, ¿cierto? O el 5%, 100. Cuando estén fluyendo entre 100 y 200 amperes, entonces estamos justo en el quiebre de la curva de saturación. Es decir, que para corrientes más chicas que eso, para corrientes más chicas que 200 o 100 amperes, de acuerdo a ese TC que nosotros especificamos, vamos a tener un error importante en la lectura. Y pregunto, ¿por qué es importante esta condición que está acá, si en realidad los TC nosotros nos van a servir para estas condiciones que están acá, donde las corrientes son altas? ¿Quién podría dar alguna razón de por qué nos interesaría ese codo de saturación en el lado de las bajas corrientes? ¿Nadie? Por el tema de la lectura
de esa corriente? A ver, Porque el relé la puede identificar como... pero son como- corrientes bajas, digamos, mejor, mucho menores, 10% de la corriente nominal, ¿cierto? En Entonces, ese caso, ¿se vería afectado el Barden? no, en realidad el Barden. Déjeme ponerlo en este contexto, mira. Si bien un transformador de corriente, su principal objetivo es poder medir, ¿cierto?, corrientes, particularmente cuando ocurre una corriente de falla. También del punto de vista de registro, ¿cierto?, de control también, me interesa medir corrientes dentro del sistema de forma continua, todo el tiempo. Es decir, tener un registro de corriente. Entonces, fíjese que la función del TC no es tan solo medir corrientes de cortocircuito, sino que también medir corrientes en general, ¿cierto? No hay otra forma de que yo pueda medir esa corriente que van a circular 200, 300 amperes si no es con un transformador de corriente. Entonces, esta zona que está acá es lo que nosotros asociamos a la zona de flujo de potencia, ¿sí? Es decir, donde circulan relativamente bajas corrientes, ¿cierto?, para la aplicación que tiene el TC, y por lo tanto nosotros queremos que ante todas las condiciones de flujo de potencia, idealmente el TC sea capaz de medir fielmente la corriente de operación. ¿Mm? Entonces fíjese que en este caso nosotros tendríamos que asegurar que el TC que nosotros elegimos, de hecho lo voy a escribir aquí, debemos asegurar que el TC que escogimos, particularmente la razón de transformación, es capaz de mantenerse en la zona lineal para mediciones de operación normal, ¿cierto? Flujos de potencia. Y condiciones de falla, ¿sí? Cortocircuito. ¿Ok? Entonces, veamos si estamos en la zona lineal, si ahora analizamos un flujo de potencia. Yo aquí tengo hartas preguntas, así que las voy a leer ahora. Disculpe, Miguel, no las había visto. Miguel dice, deberíamos tomar la corriente estandarizada siguiente a la corriente nominal en esa rama para el primario, ¿sí? Multiplicada por 20. ¿Sí? Eso es lo que establecimos. Y la siguiente pregunta es, ¿la corriente en el secundario saldría distorsionada en ambos puntos del codo? O cercano a ambos puntos del codo, efectivamente, ¿cierto? Lo que comentaba Miguel es que mientras nos salgamos de esta zona lineal, ¿cierto? Si nos salimos de esta zona lineal, es decir, estamos acá o acá, entonces la corriente en el secundario ya no refleja la razón de transformación nominal del transformador y por lo tanto estamos leyendo una corriente diferente a la que nosotros esperaríamos. Así que esa es la principal razón de mantenerse dentro de esta zona lineal. La idea es tener una lectura acertada de la corriente del primario de acuerdo a la razón nominal del transformador, ¿sí? Con esta banda, por supuesto, de error o de precisión que especifican los fabricantes. Entonces, veamos a ver la corriente de flujo de potencia aquí. ¿Dónde está etapa? Aquí. Entonces, en este caso,
este caso. Estamos viendo este, ¿no? Estamos viendo esta de acá. Flujo de potencia. Ahí está. Y veamos la corriente que circula aquí. Es de 386 amperes la corriente de operación normal. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podríamos pensar que un TC de 2000 a 5 puede leer correctamente tanto las corrientes de cortocircuito, ¿cierto? La corriente máxima de cortocircuito, como las condiciones de operación normal, ¿cierto? Porque para nuestro caso, de hecho vamos a volver y lo vamos a escribir. Para nuestro caso, aquí vamos a poner en otro colorcito, un naranjito. 386 amperes, corriente de operación normal. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es que es decir, en este ejemplo, ¿qué cosa? La corriente peak, ¿cierto? La corriente máxima debe ser menor a 20 veces la corriente nominal del primario del TC. Y, ¿cierto? Y la corriente de operación normal, ¿cierto? Es decir, de flujo de potencia, debe ser mayor a un 5 a 10% la corriente nominal del primario del TC. Esas dos condiciones son las que tenemos que asegurar para lograr una correcta medición con el transformador de corriente y no tener, digamos, un error cuando queramos tener corrientes bajas o cuando queramos medir una corriente de cortocircuito. Por supuesto, esta es la más importante de todas. Por supuesto, esa es la más importante de todas. Nosotros lo que menos queremos es tener un error cuando hay un cortocircuito. ¿Ya? Si tenemos errores en corrientes bajas, no es tan terrible, digamos, como si lo tenemos en ese sector. Por lo tanto, aquí tenemos un criterio, digamos, o un compromiso de diseño en cuanto a establecer la razón de transformación de un TC. De nuevo, este parámetro que está acá 20 veces, dúdenlo todo el tiempo. Para este ramo vamos a considerar 20 veces, ¿ya? Y eso está bien. Porque lo que estamos haciendo es una cuestión teórica y estamos en base a un sistema no realista 100%. Y además que ese porcentaje también dúdelo siempre, ¿ya? Así que, de nuevo repito, y lo voy a dejar marcado acá. Deben ser verificados en la práctica de acuerdo a info del fabricante. ¿Okay? Eso es lo que les puedo agregar respecto a eso. Pero lo que con esto quiero que les quede claro es que uno no puede irse al lote, ¿cierto? Y pensar de que cualquier razón de transformación es válida, sino que el hecho de que el TC tiene una característica, de saturación, tanto en las corrientes bajas como en las corrientes muy altas, hace que yo tenga un compromiso y que yo no pueda elegir cualquier razón de transformación. Entonces,
Por eso yo les digo, dude de esos valores, porque en realidad hay que verificarlos siempre, pero para efectos de lo que vamos a hacer en este curso, vamos a seguir una regla general, ¿ya? Pero no se le olvide nunca que en la práctica hay que verificar eso siempre. Ya, normalmente ese 20 es bastante más grande, normalmente. Sobre todo cuando uno habla en subestación y cosas así, ese codo de saturación está harto más adelante. Pero en sistemas industriales un 20 anda bastante cercano, ¿ya? Lo mismo con el 50 o sea, 5 o 10%. De hecho, hay transformadores de corriente que yo he visto últimamente que prácticamente son lineales desde corriente igual a 0, ¿ah? Pero a medida que van mejorando los equipos, ¿cierto? Van mejorando sus características, etc. Pero eso hay que verificar. Bien, antes que tomemos la pausa, ¿tienen alguna consulta o duda respecto de esto? ¿Queda clara la metodología que utilizamos para establecer esa razón del transformador? Sí, no. Sí, no, más o menos. Tal vez, sí. Bien, Danilo me soporta ahí. Ok. Entonces, miremos a futuro. Siguiente tarea. Vamos a tener que especificar los TC, vamos a tener que especificar los TP. Por lo tanto, dentro de la especificación del TC hay que hacer este análisis caso por caso. Entonces, de nuevo, no quiero que se meten con los fabricantes porque ahí estamos todo el resto del semestre tonteando. Sobre todo cuando nos vamos a querer ir sobre los 13.8 kilovolts, casi nada de información van a encontrar. Entonces, es muy difícil trabajar cuando uno no tiene información. Por lo mismo tampoco trabajamos con precios, porque también es una cuestión tan variable y tan difícil de encontrar o tener a mano. Y yo que tengo algunas cotizaciones, por ejemplo, hay muchas que están derechamente confidenciales y no las puedo compartir. Y hay otras que están, o que cambian mucho. Es decir, el valor que me pueden dar hoy día puede ser muy diferente al valor que me van a dar en un mes más por el cambio del dólar, porque las condiciones cambian, ¿cierto? Etcétera. Así que casi que esas cosas hay que verlo punto a punto. Pero lo importante es que me quede claro, o sea, lo importante para mí es que a ustedes les quede claro esta metodología general para desarrollar y establecer la razón de transformación. Así que vamos a tomar una pausa de... ¿Cuánto? Son las 6:30. Así que vamos a tomar una pausa de 15 minutos y regresamos y a la vuelta vamos a comenzar a estudiar entonces las curvas de operación de los relés. Así que bastante importante, bastante importante. Nos vemos entonces a la vuelta en el otro link. ¿Okay?